Bienvenidos una vez más a Historias y Leyendas. Hoy les traemos la leyenda que rodea al trono vacío. Es un relato envuelto en sombras y misterio, tan antiguo como el propio universo, y está cargado de horror y traición. Una pieza majestuosa y aterradora en la vasta cámara del abismo, una vez perteneció a un ser antiguo conocido como Astaroth, el Invencible. Nos emociona tenerlos una vez más aquí, listos para acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido, donde la realidad se mezcla con el terror y las leyendas cobran vida. Preparen sus mentes a volar, porque la historia que estamos a punto de compartir no es para los débiles de corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad y por unirse a nosotros en este nuevo capítulo. Empecemos. Astaroth era una entidad de poder oscuro y colosal, conocido en las profundidades del inframundo como el regente del abismo. En los tiempos más antiguos, cuando el infierno aún se forjaba en los fuegos del caos, Astaroth emergió como uno de los señores más temidos y respetados. Su dominio abarcaba vastos territorios del inframundo, donde ejercía un control absoluto sobre demonios y almas condenadas. Descrito como un ser de una oscuridad tan profunda que absorbía la luz a su alrededor, Astaroth poseía un conocimiento prohibido que le otorgaba la capacidad de manipular las fuerzas más primigenias del caos. Su sabiduría le permitía doblegar incluso a los demonios más poderosos bajo su voluntad, y su trono, hecho de los huesos de ángeles caídos y sombras, era el epicentro de su temible poder. Astaroth no solo gobernaba con tiranía, sino que también era un maestro de la estrategia y la guerra, manteniendo a raya a sus rivales con una combinación de terror y astucia. Sin embargo, su ambición y su creciente poder provocaron envidia y temor. Sus súbditos y espectros eran mantenidos bajo un control férreo, no por lealtad, sino por el terror que Astaroth inspiraba. Se decía que aquellos que osaban desafiarlo eran sometidos a tormentos indescriptibles. Sus almas eran arrancadas de sus cuerpos y fusionadas con el propio abismo, condenadas a vagar sin forma ni propósito, gritando eternamente en la oscuridad. Astaroth podía manipular estas almas perdidas, usándolas como armas vivientes, enviándolas a devorar la esencia de cualquier ser que se atreviera a desafiar su momento. Pero el aspecto más temible de su gobierno era su capacidad de prever el futuro y manipular los destinos. Con su poder, Astaroth podía ver las infinitas posibilidades de cada decisión, tejiendo las tramas del destino para asegurarse de que todos los caminos conducieran a su victoria. Este dominio sobre el tiempo y el destino lo hacía prácticamente invencible, ya que siempre estaba un paso adelante de sus enemigos, anticipando cada movimiento, cada traición. Sin embargo, este conocimiento no venía sin un costo. Se decía que cada vez que Astaroth usaba sus poderes, una parte de su propia alma se consumía, volviéndose más oscura y monstruosa. Aquellos que se atrevieron a mirar directamente en sus ojos afirmaban haber visto un abismo sin fin, un vacío donde la humanidad había sido devorada por un hambre insaciable de poder. Este vacío en su ser era lo que lo hacía tan aterrador, un recordatorio de que Astaroth no era solo el gobernante del inframundo, sino una entidad que había trascendido cualquier forma de moralidad o redención. A pesar de su poder absoluto y del miedo que infundía en cada rincón del inframundo, Astaroth jamás pudo prever la traición que se gestaba en las sombras. Rodeado de la oscuridad que él mismo había moldeado, el regente del abismo se sentía invencible, seguro de que ningún ser, demonio o fuerza divina se atrevería a desafiar su dominio. Sin embargo, la arrogancia que había cultivado durante eones nubló su juicio, impidiéndole ver que el verdadero peligro no vendría de un enemigo externo, sino de las entrañas de su propio reino. En los rincones más oscuros y profundos de su dominio, donde ni siquiera la luz podría hacer su presencia o atreverse a penetrar, se conspiraba en silencio. Seres que Astaroth había desterrado y esclavizado durante milenios comenzaron a reunirse en secreto, tejiendo una red de intrigas y mentiras. Estos demonios, resentidos y llenos de odio, estaban dispuestos a todo para liberarse del yugo de Astaroth. Entre ellos, un traidor se destacó, un ser que había ganado la confianza de Astaroth a través de siglos de lealtad fingida, pero que en realidad siempre había albergado ambiciones oscuras.
Este traidor, el cual todavía no vamos a mencionar, había sido uno de los generales más confiables de Astaroth, encargado de liderar sus legiones en las batallas más sangrientas. Pero en secreto, había estado planeando su venganza, alimentando su odio con cada orden recibida, con cada victoria que le atribuían a su maestro. Sabía que no podía derrotar a Astaroth en un combate directo, pero había aprendido los secretos más profundos de su reino, y con ello una debilidad que ni siquiera el regente del abismo sospechaba. Este comenzó a susurrar palabras venenosas en los oídos de otros demonios, plantando semillas de duda y promesas de poder. Utilizó su posición privilegiada para corromper a los más poderosos entre los seguidores de Astaroth, prometiéndoles una nueva era, donde el terror que Astaroth había impuesto se volvería en su contra. La traición se extendió como una plaga, infectando lentamente los cimientos del reino oscuro, hasta que llegó el día en que la conspiración estaba lista para desatarse. Astaroth, ajeno a la red que se había tejido a su alrededor, seguía sentado en su trono, ignorante de que su propio dominio estaba a punto de colapsar. Astaroth, el imponente regente del inframundo, llevaba días sintiendo una inquietud en el aire, una extraña vibración en la oscuridad que era tan familiar para él. Aunque ningún demonio osaba mencionarlo, el silencio en los pasillos de su dominio era casi palpable, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra. Sin embargo, confiado en su poder y en la lealtad de sus súbditos, Astaroth había decidido ignorar estas señales, hasta que fue demasiado evidente para pasarlo por alto. Una noche, mientras observaba las llamas negras que ardían eternamente en el abismo, algo cambió. Las sombras se agitaron de manera inusual, como si estuvieran susurrando secretos que no estaban destinados para sus oídos. Fue en ese preciso momento cuando Astaroth comprendió que algo estaba terriblemente mal. Con un gesto hizo que sus guardias más cercanos se retiraran, deseando estar solo para pensar. Pero la oscuridad, su eterna compañera, no le ofrecía el consuelo de antes. En su lugar, sintió una presencia latente, una amenaza que se cernía sobre él. De repente, las puertas de su salón se abrieron de golpe, revelando su general de confianza, acompañado de un séquito de demonios. Astaroth los miró con frialdad, y un destello de furia brilló en sus ojos cuando comprendió la magnitud de la traición que estaba a punto de desatarse. En un tono que resonó en cada rincón del inframundo, Astaroth habló, su voz impregnada de un poder tan antiguo y aterrador que hizo que hasta las sombras retrocedieran. Así es como paga la oscuridad a su soberano, con dagas en la espalda y veneno en las palabras. Sabed esto, aunque intentéis tomar mi trono, la maldición de mi ira os seguirá hasta el último rincón de este maldito abismo. Vuestra traición no os salvará, solo os condenará a una eternidad de tormento que ni siquiera el infierno puede imaginar. Las palabras de Astaroth no eran una simple advertencia, eran un eco de terror que se filtró en las almas de todos los presentes. Los demonios, quienes antes se habían mostrado valientes en su traición, comenzaron a temblar bajo la mirada del regente. El aire se volvió espeso, cargado de una energía tan oscura que hizo que incluso los más poderosos retrocedieran. Aunque lograran derrotar a Astaroth, las palabras de su antiguo maestro serían una maldición que los perseguiría por siempre. El temor se apoderó de los corazones de los traidores, pero el deseo de poder y la promesa de un nuevo reinado los empujaron a seguir adelante. Con un gesto de su mano, Astaroth convocó a las legiones de los condenados, almas atormentadas atrapadas en el abismo desde tiempos inmemoriales. Estas entidades no tenían forma física, pero eran capaces de devorar la esencia misma de cualquier ser que tocaran. Las legiones cayeron sobre los ejércitos enemigos como una tormenta oscura, desintegrando a miles en segundos. Los gritos de los demonios, atrapados entre la realidad y el olvido, resonaban como un eco interminable, causando pavor. Pero este traidor y sus aliados no retrocedieron. Con un rugido de desafío, el traidor utilizó un artefacto ancestral, el Ojo de Anaroth, capaz de romper las barreras dimensionales. Con este poder, abrió un portal que conectaba directamente con las llamas primordiales del infierno, invocando criaturas abominables que se lanzaron contra las legiones de Astaroth. Estas bestias, forjadas en el fuego y la desesperación, desataron un caos indescriptible, arrancando almas de sus cuerpos y dejando a su paso un rastro de destrucción.
La oscuridad se agitó como si tuviera vida propia, y el suelo del inframundo se quebró, arrojando columnas de fuego y cenizas. El aire vibraba con la energía oscura que emanaba de ambos bandos, y el mismísimo cielo del abismo se partió en grietas negras que vomitaban sombras líquidas. Sin embargo, Astaroth no había mostrado aún su verdadero poder. El regente del abismo, viendo cómo sus legiones eran diezmadas, alzó sus poderes llamando las sombras eternas y recitó una invocación que resonó en todas las dimensiones. Unos sellos invisibles que mantenían a raya las fuerzas más oscuras del cosmos se rompieron en ese instante. Desde las profundidades del abismo emergieron las bestias del olvido, seres que no pertenecían a ninguna realidad. Entidades tan antiguas que incluso los demonios más poderosos los temían. Estas criaturas, nacidas de la nada, devoraban no solo carne y espíritu, sino la esencia misma del ser, dejando detrás de ellas un vacío absoluto. Este traidor, desesperado, intentó cerrar el portal que había abierto, pero Astaroth ya había tomado el control. Con un simple pensamiento, alteró la estructura del abismo, haciendo que las llamas que nunca se apagan se volvieran contra los aliados de su traidor. Demonios y bestias fueron consumidos en un infierno dentro del infierno, sus cuerpos y almas reducidos a cenizas, sus gritos ahogados por el rugido de las bestias del olvido. Bestias colosales y entidades infernales de poder inigualable se abalanzaron sobre los traidores con una furia desatada. Sus garras afiladas y colmillos como espadas destrozaban carne demoníaca sin piedad, y sus ojos brillaban con un odio que solo la traición podía alimentar. Por su parte, los traidores, alimentados por su deseo de derrocar al regente, desataron todo el poder oscuro que habían acumulado durante eones de preparación en secreto. Lanzas infernales y látigos de fuego danzaban en el aire, desgarrando cuerpos y almas, mientras los ríos de sangre negra fluían a torrentes por los pasillos del inframundo. Las bestias infernales, algunas tan grandes como montañas, se lanzaban contra sus enemigos con una brutalidad que sacudía el mismo suelo. Sus rugidos resonaban por todo el abismo, mezclándose con los alaridos de los demonios caídos. Estas criaturas, formadas de pesadilla pura, aplastaban a los traidores bajo sus pesadas patas, destrozando sus cuerpos con un poder descomunal. Sin embargo, los traidores no se quedaban atrás, utilizando poderes oscuros que solo ellos conocían, sellos prohibidos y maldiciones arcanas que deformaban la realidad misma, arrastrando a sus enemigos a abismos sin fondo, donde los condenaban a tormentos eternos. El aire se volvió espeso con el olor de la muerte y la desesperación, mientras la batalla se volvía cada vez más sangrienta. Las almas condenadas que observaban desde la distancia gritaban de terror, pues sabían que la furia desatada en esa lucha podría desencadenar catástrofes inimaginables. Los demonios más poderosos se enfrentaban en duelos titánicos, sus fuerzas desatadas causando explosiones de energía oscura que arrasaban todo a su paso, dejando tras de sí un paisaje de destrucción y desolación. Los cuerpos de los caídos, de ambos bandos, se amontonaban en pilas grotescas, como monumentos macabros a la violencia desenfrenada. Algunos demonios fueron destrozados tan brutalmente que sus gritos continuaron resonando mucho después de que sus cuerpos habían sido desmembrados, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de dolor y agonía. Aquellos que aún vivían estaban cegados por el odio, incapaces de detenerse mientras masacraban a sus enemigos con una sed de sangre insaciable. En medio de esta masacre, Astaroth se movía como una sombra de muerte, su presencia inspirando un terror tan profundo que hasta los más valientes caían de rodillas al verlo. Con cada golpe de su mano arrancaba la vida de decenas de traidores, desintegrando sus cuerpos en una nube de cenizas negras. Pero el regente también estaba rodeado, y aunque su poder era inmenso, la traición había mermado sus fuerzas, dejándolo vulnerable ante la marea imparable de enemigos. Los rugidos de la batalla eran ensordecedores, una sinfonía de horror que no parecía tener fin. Por doquier, los demonios se desgarraban unos a otros, sus formas infernales retorciéndose en la agonía de la muerte. Las sombras se volvían más densas, y la luz de las llamas negras parpadeaba como si el inframundo mismo estuviera perdiendo fuerza ante la magnitud. Las criaturas que servían a Astaroth eran horrores vivientes,
montañas de carne y oscuridad, cuyos cuerpos deformados se retorcían en formas antinaturales. Cada uno de sus movimientos hacía temblar el suelo, y sus bocas llenas de colmillos podían desgarrar a un demonio en dos con un solo mordisco. Pero los traidores no se quedaban atrás. Armados con magia oscura y hechizos prohibidos, desataban fuerzas que ni siquiera los más poderosos de los demonios se atrevían a invocar. Explosiones de energía maldita abrían grietas en la tierra, arrastrando a los combatientes a abismos insondables, donde sus gritos eran ahogados por la oscuridad eterna. Los demonios traidores, guiados por la mano del líder, arremetían con un fervor que rayaba en la locura. Sus cuerpos eran destrozados, desmembrados y reducidos a cenizas, pero aún así seguían avanzando, impulsados por una sed de sangre insaciable y un odio que los consumía desde dentro. El campo de batalla se llenó de restos calcinados, extremidades mutiladas y cuerpos destrozados. Los ríos de sangre negra que fluían por el suelo se convertían en charcos espumosos, donde las almas atormentadas de los caídos se retorcían en agonía, atrapadas en un sufrimiento sin fin. Los rugidos de las bestias eran ensordecedores, cada uno de ellos resonando como un trueno que sacudía los cimientos del inframundo. Las criaturas, cegadas por el odio, atacaban sin piedad, desgarrando a sus enemigos, arrancando la vida de decenas en cuestión de segundos. Pero incluso estas abominaciones eran presa de los traidores, quienes los asediaban con maldiciones tan oscuras que hacían que sus cuerpos se disolvieran en una masa retorcida de carne y huesos. Astaroth, en medio de este caos, era un espectro de muerte. Su presencia misma irradiaba un terror tan intenso que los demonios más valientes caían de rodillas, sus cuerpos paralizados por el miedo. Cada gesto suyo era una sentencia de muerte, y los demonios caían a su alrededor como hojas en una tormenta, reducidos a cenizas por su poder descomunal. Pero el regente estaba rodeado, sus fuerzas mermadas por la traición, y aunque su ira era tan intensa que hacía temblar la tierra, la marea de enemigos era imparable. El aire se llenó de gritos desgarradores, sus ecos reverberando en los pasillos oscuros del infierno. Las almas condenadas, atrapadas en el purgatorio de su propia existencia, gritaban en un coro infernal, sus voces uniendo a las de los demonios caídos en una cacofonía que helaba la sangre. Los cielos del inframundo, enrojecidos por el fuego eterno, se oscurecieron aún más, como si la misma oscuridad se volviera líquida y envolviera el campo de batalla en un manto de desesperación. Las sombras, retorcidas y deformadas por la energía oscura, se alzaban como figuras espectrales, observando la masacre con una indiferencia cruel. Los demonios eran destrozados en 1000 pedazos, sus cuerpos reventados como frutos podridos, mientras sus almas eran arrastradas hacia las profundidades por fuerzas invisibles, destinadas a sufrir tormentos inimaginables por la eternidad. A medida que la batalla se intensificaba, la brutalidad alcanzó un nivel que desafió la misma comprensión. Los demonios, tanto leales como traidores, se despedazaban entre sí con una ferocidad que parecía no conocer límites. Algunos fueron desgarrados de sus propios cuerpos y devorados por criaturas de pesadilla, mientras que otros eran desintegrados por ráfagas de energía oscura, sus cuerpos y almas fusionándose con el caos que los rodeaba. Los rugidos de dolor y los gritos de terror se mezclaban en una sinfonía de muerte, mientras el infierno mismo se estremecía bajo el peso de la destrucción. Astaroth, en medio de la desoladora masacre, se movía con una precisión implacable, como un cirujano oscuro, destrozando a sus enemigos con una eficiencia que solo un ser de su calibre podía alcanzar. Cada movimiento suyo era una obra maestra de crueldad y maldad, ejecutada con una precisión tan perfecta que resultaba casi hipnótica. Sus manos, garras infernales que brillaban con una energía negra, atravesaban los cuerpos de las bestias y demonios traidores como si fueran meras sombras, desgarrando su esencia con una facilidad sobrehumana. Los traidores apenas podían reaccionar antes de que sus cuerpos fueran traspasados, sus formas retorcidas y destrozadas por el poder de Astaroth. Sus gritos de dolor resonaban en el aire, pero sus voces se apagaban rápidamente, ahogadas por la furia y la brutalidad de su castigo. Cada golpe de Astaroth era una sentencia de muerte, y los demonios caían a su alrededor como hojas en una tormenta, sus cuerpos destrozados reducidos a un fango de lava hirviente. Pero el horror no terminaba con la muerte.
Los cuerpos de los demonios, aún en su destrucción, se hundían en la lava, continuando su agonía en un tormento sin fin. Astaroth no solo mataba, condenaba a sus enemigos a un sufrimiento eterno. El fango de lava, alimentado por la energía oscura del inframundo, consumía sus restos, pero no los dejaba escapar del dolor. Aunque sus cuerpos habían sido aniquilados, las almas de los traidores permanecían atrapadas en un ciclo interminable de quemaduras, un sufrimiento tan intenso que desafiaba la comprensión. Sus formas espectrales se retorcían dentro de la lava, en una danza macabra de dolor interminable. Sus gritos, aunque apenas audibles, seguían llenando el aire con una desesperación que resonaba en las profundidades del infierno. Cada instante de su existencia era un recordatorio de la ira de Astaroth, una ira que no permitía escape ni redención. Astaroth, cubierto de la sangre oscura de sus enemigos, observaba su obra con frialdad, sin mostrar una pizca de piedad. Para él, la traición era el mayor pecado, y la condena de los traidores debía ser ejemplar. Astaroth, el regente del inframundo, se alzaba imponente, su aura oscura emanando un poder aterrador. Con un solo movimiento, invocó su espada, una hoja negra como la noche misma, forjada en las profundidades del abismo, con el poder de las almas condenadas. Sus ojos, encendidos con una ira infernal, se clavaron en Belphegor, quien había sido su traidor. Belphegor, por su parte, se sabía acorralado, pero no desprovisto de trucos. A pesar de su cobardía, poseía una mente maquiavélica y poderes de engaño que habían sido suficientes para manipular a muchos. Con un gesto rápido, lanzó una serie de ilusiones y sombras vivientes hacia Astaroth, intentando confundir y desorientar al regente. Pero Astaroth no era un demonio cualquiera. Él veía más allá de las ilusiones y atravesó las sombras con un simple movimiento de su espada. La hoja cortaba el aire con tal fuerza que las propias tinieblas se rasgaban, dejando tras de sí un vacío de desesperación. Cada golpe resonaba con el lamento de miles de almas, como un eco interminable de sufrimiento. Belphegor, viéndose superado, desató su poder más oscuro, invocando criaturas infernales y lanzando maldiciones arcanas que deformaban la realidad misma. Pero Astaroth avanzaba implacable. Cada paso suyo era un golpe al corazón del inframundo, haciendo que la tierra se estremeciera bajo su peso. Las bestias convocadas por Belphegor caían una tras otra, destrozadas y desintegradas por la furia desatada de Astaroth. Finalmente, Belphegor se vio acorralado, sin más trucos ni aliados. Astaroth se acercó con una calma ominosa, levantando su espada para el golpe final. En ese instante, Belphegor intentó una última súplica, pero fue en vano. Con un movimiento brutal y certero, Astaroth atravesó el pecho de Belphegor, clavando su espada en el suelo, sellando al traidor con la misma tierra que había intentado controlar. Astaroth, cubierto con la sangre oscura de sus enemigos, se erguía sobre el cadáver de Belphegor, el traidor que había osado desafiar su reinado. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro, y sus ojos, dos abismos de maldad, destellaron con un brillo burlón. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», murmuró, su voz resonando como el trueno en las cavernas del inframundo. «Yo soy Astaroth, el invencible. Nadie puede arrebatarme mi trono». Mientras se regodeaba en su aparente victoria, una extraña quietud se apoderó del ambiente. La oscuridad misma pareció retroceder, y un frío antinatural descendió sobre el inframundo. Astaroth sintió un escalofrío recorrer su columna, un sentimiento que no había experimentado en eones. Temor. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras, una presencia que incluso Astaroth, con todo su poder, no había anticipado. Se trataba de Lucifer, el primer caído, el ángel que había desafiado al mismísimo Creador y había sido expulsado del cielo. Su forma era imponente, envuelta en un manto de sombras tan densas que parecían devorar la luz a su alrededor. Sus ojos, dos brasas encendidas, se clavaron en Astaroth, y una sonrisa desprovista de cualquier atisbo de bondad se formó en sus labios. «Astaroth», dijo Lucifer, su voz como un eco de la primera rebelión. «Tu reinado ha llegado a su fin. Te has vuelto débil, cegado por tu arrogancia y el falso sentido de invulnerabilidad. Tu victoria es un espejismo». Astaroth, aún desconcertado, intentó invocar su poder, pero lo encontró menguante.
como si las sombras mismas le estuvieran robando su fuerza. Lucifer avanzó sin prisa, su presencia creciendo hasta llenar cada rincón del inframundo. Este dominio, continuó Lucifer, nunca fue tuyo para conservar. Yo fui quien forjó este lugar, quien lo llenó de las criaturas que tú gobernaste, y ahora reclamo lo que es mío por derecho. Antes de que Astaroth pudiera responder, Lucifer levantó su mano y una energía oscura y primordial surgió de su palma. Astaroth gritó, sintiendo cómo su poder era drenado de su ser, arrastrado por una fuerza que no podía resistir. En un instante, su figura imponente comenzó a desmoronarse, como arena arrastrada por el viento. Por tu arrogancia, dijo Lucifer, mientras Astaroth era desterrado de sus propios dominios. Serás desterrado al vacío más profundo, donde tus gritos no serán escuchados por ninguna alma. Este trono, que una vez creíste invencible, volverá a ser mío, y tú no serás más que un recuerdo, un espectro condenado al olvido. Esta historia apenas ha comenzado. La verdadera confrontación está por venir, y será un choque de titanes que redefinirá el destino de todas las almas. Pero esa batalla, queridos seguidores, la revelaremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de nuestro canal, por sus comentarios y su constante apoyo. Nos vemos pronto en la próxima entrega de esta escalofriante saga. Hasta pronto.